pero el Excel, no es que estemos abandonando el Excel es bueno, pero hay cosas, digamos, donde pues Excel ya no va, es decir, ya no puede hacer mucho, digamos, en términos de procedimientos más profundos. Entonces, en este caso, digamos, gráficos un poco más elaborados, pues definitivamente Excel no nos ayuda, ¿verdad? Y en muchos de las ocasiones, pues ni siquiera vienen incluidos como rutinas, entonces uno tiene que casi que hacerlos parte por parte, algo que no sucede, digamos, como en el caso de esos programas, ¿verdad? Entonces hay unos gráficos vistosos por ahí que pueden aparecer y otro poco, digamos, el entorno de Excel, ¿verdad? Entonces, pues no sé si en esta parte ¿quieres continuar con el otro programa? Sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que pues, la intención es, pues conversar, ¿verdad? Es decir, la intención es platicar de las cosas, ¿verdad? Que tenemos ahí preparadas para ustedes y bueno, si lo hacemos un poco a relevo, pues no creo que sea inconveniente, tanto desarrollemos ahí la intención de mostrar ahí las características de los programas, ¿verdad? Sí, entonces, empecé a ver, ¿verdad? Entonces los programas, hay casos en que hay programas que son más específicos para hacer las actividades. Por ejemplo, en el caso del SPSS, es una herramienta muy poderosa. Por ejemplo, cuando se analizan boletas o se hacen análisis de bases de datos bien grandes. Por ejemplo, la base de datos del COVID. Entonces, por ejemplo, tiene, digamos, completas tiene alrededor de 720,000 filas. Cosa que si hiciera en Excel no cabe, ¿verdad? Entonces en SPSS se pueden analizar 720,000 observaciones, ¿verdad? Entonces es excelente para hacer eso cuando nosotros estamos también trabajando con boletas, ¿verdad? Necesitamos recopilar toda la información y transferirla al programa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que hablaba yo de Minitab, ese programa es excelente cuando queremos trabajar con análisis de series temporales. Por ejemplo, si queremos ver cuál está el comportamiento, por ejemplo, de los precios de brócoli, digamos, durante los comportamientos, digamos, de precios mensuales durante una base de 50 años, de 20 años. Entonces el Minitab nos va a dar unas gráficas muy bonitas y muy interesantes para discutir, ¿verdad? Entonces le digo, cada programa a veces es la forma como uno más le parezca de representación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otro caso, por ejemplo, ahorita de software, estadística lo estuvimos usando aquí en las clases. Tuvimos una versión, pues, como decíamos, podemos tener licencia de todos los programas, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es pues trabajar con unos demos a veces, ¿verdad? Entonces en estadística, por ejemplo, lo utilizamos nosotros principalmente para trabajar con análisis de regresión, para ver ajuste de unos modelos no lineales, etc. Entonces, estadística, aparte de eso, tiene una parte específica para minería de datos, inteligencia de negocios. Como decía, bueno, entonces muchos, vamos a ver más adelante otros software que ya están más inclinados hacia esto, hacia los negocios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el caso de SAS. Bueno, lo conocimos, es una herramienta muy poderosa para estadística, ¿verdad? Y otros componentes, por ejemplo, control de la calidad, etc. Pero ahora el Instituto SAS se ha ido más por el lado de los negocios, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Bueno, entonces, estadística también, ¿cómo trabaja? También tiene una parte de análisis multivariado de datos, gráficos de datos, estadística descriptiva, pues que la mayoría tiene, control de procesos, por ejemplo, el caso de control estadístico de la calidad, y lo que sea de minería de datos, ¿no? Entonces, esta es alguna de las, para el caso de, por ejemplo, superficies de respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver alguna de las salidas de lo que genera, ¿verdad?, el programa de estadística. Y otra, la versión 6, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, entonces hay otro programa también que es Stata, ¿verdad? Entonces nosotros lo seleccionamos, como decía al inicio, ¿verdad? Pues seleccionamos una serie de programas que son los más utilizados a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, uno es el Stata, ¿verdad? Entonces viene también para gráficos estadísticos, modelos lineales, métodos multivariados, serie de tiempo, y también es útil en análisis de encuesta. El caso de este software presenta también una serie de gráficos muy interesantes. Entonces, y esa es la presentación de este software, de Stata. Está otro que es el EPIDAT, ¿verdad? Entonces, el EPIDAT, si nos damos cuenta aquí, ya tiene otros análisis, ¿verdad?, más específicos. Por ejemplo, este EPIDAT ya trae un componente que es para análisis bayesiano, que es otra corriente estadística. Entonces, nosotros
la mayoría, muy raro, ¿verdad?, que trabaja en redes bayesianas, la mayoría trabajaba en análisis de puestos por oficio, ¿verdad?, tipo frecuentista. Entonces la nueva, ahorita lo que está en auge, digamos, aunque esto del análisis bayesiano pues es de hace años, por lo de 1600, ¿verdad? Entonces el análisis bayesiano, por ejemplo, salió de un sacerdote de apellido Bayes, ¿verdad?, bayesiano, ¿verdad?, en Inglaterra. Él quiso demostrar estadísticamente la existencia de Dios. Pues como no lo logró, engavetó todo, lo tuvo guardado y quedó, pero después fue recuperado las cuestiones. Ahora el análisis bayesiano tiene bastante auge. Entonces, pero esa es otra corriente de la estadística, ¿verdad? Entonces, ya es muy específico. Está también el referente al metaanálisis, que es también un análisis muy moderno, muy utilizado, que es cuando se usan experimentos en diferentes lugares, ¿verdad? Por ejemplo, hasta lugares muy distantes, ¿verdad? Puede ser que sea un experimento aquí, otro en África, o otro en Estados Unidos. Lo que se trata es de juntar toda esa información, ¿no? Entonces, este programa de PIDAT ya trae toda esa información. Entonces ya está más orientado también a cuestiones, por ejemplo, de indicadores demográficos, a cálculos del tamaño de la muestra, construir tablas de contingencia. Entonces ya va, este programa, ya se nos damos cuenta, ya va teniendo otros componentes más específicos, como ya orientado hacia otras necesidades, ¿verdad? Entonces, ahí se damos cuenta, entonces ya aparece aquí la salida, ¿verdad? Entonces, este PIDAT podemos decir que va en la misma línea que el EPIINFO, que es para análisis, por ejemplo, que usa mucho en medicina, ¿verdad? Entonces, no colocamos el EPIINFO, que es el más utilizado en otras. Entonces, otro software también que es muy utilizado es el SISTAT. Entonces, en el SISTAT, la plataforma en SISTAT es similar como al Excel, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucedió con muchos programas, buscando, por ejemplo, que sea más amigable con el usuario, ¿verdad? Entonces presentan más en forma así similar a lo de Excel, ¿verdad? Entonces el SISTAT lo que trae es una calculadora, algunas cosas, algunos procedimientos disponibles, una calculadora de probabilidades, nos ayuda a determinar tamaños de muestra, también para hacer diseño de experimentos, estadística selectiva, pruebas de hipótesis y algunos modelos lineales. Entonces, aquí si nos damos cuenta, entonces vemos aquí esta ventana, aquí entonces es similar al Excel, ¿verdad? La forma de presentarla, de forma como nosotros vamos a ingresar trabajos con columnas y aquí están las filas. En las columnas están entonces vamos a colocar las variables, vamos a colocar las etiquetas, esa parte. Y este está totalmente en inglés. Bueno, y entonces también está el SAS, ¿verdad? El SAS pues, es un programa muy conocido, ¿verdad? Nosotros aquí pues, hace años que lo usamos, ¿verdad? Pero el problema es muy caro. Entonces, ¿no? ¿De cuánto está? Como $40,000, ¿no? Una licencia es demasiado, ¿verdad? Entonces, la situación es la siguiente, incluso en las universidades, de América Latina, por ejemplo, esto es muy caro. Entonces, en algunas universidades, en algunos países se ha hecho el esfuerzo de generar propio software, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica, por ir más lejos, en la Universidad de Costa Rica generaron un programa que se llama PIMAD, ¿verdad? Que son las siglas del Proyecto de Investigación y Mejoramiento de Matemáticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desarrollaron el PIMAD para poder explorar alternativas, ¿verdad? A menor costo y para que también fuera un software que estuviera al alcance de estudiantes, de profesores, ¿verdad? Y el costo pues, bastante elevado. E hiciera, pues claro, no vamos a hacer un SAS, ¿verdad? Que trabajan una gran cantidad de doctores, doctores en estadística, ¿verdad? En ese instituto, ¿verdad? Pero lo menos generar ese programa para poder encontrar soluciones, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de Brasil también se ha trabajado han generado algún software. Entonces, el SAS tiene varios módulos. Entonces, los que nosotros que hemos utilizado más, pues es STAT, ¿verdad? Entonces, comprende estadística descriptiva, gráficos estadísticos sencillos, análisis multivariado, control estadística de la calidad, estadística no paramétrica, entre otros, ¿verdad? Entonces, antes pues usábamos aquí la sombra de OS, pero ya hay versiones para Windows, ¿verdad? También